De una vez. Ok, Ya, Doc, vamos, de ¿cuántos, volada. cuántos tenemos? 20 apenas. Ójole. ¿Empezamos de una vez, Doc, o esperamos tantito? Espera un poquito. Ok. 10 minutos. A ver si se juntan más. Alguien me preguntaba que dónde se suben las diapositivas. ¿Y Doc? Ahí donde dice, ahí en la, ¿cómo se llama? La plataforma, donde dice, ¿cómo se llama? Algo de aprendizaje. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la resonancia magnética urológica. Y recordemos, pues, qué es la resonancia magnética. Pues sabemos que va a ser un método tomográfico de emisión que funciona mediante un campo magnético, el cual presenta muchas ventajas a diferencia de otros métodos, ya que este va a ser multiplanar con posibilidades de obtener cortes planos y en espacios muy pequeños, tiene elevada resolución de contraste. Más que otros métodos, tiene ausencia de efectos nocivos que sean conocidos por las radiaciones que utiliza y tiene amplia versatilidad para el manejo de contraste, o sea, se puede configurar para poder dar varios tipos de contraste e imágenes dependiendo qué es lo que queramos buscar, ¿sale? Entonces, ¿cómo funciona una resonancia magnética? A diferencia de una tomografía, pues la resonancia magnética básicamente lo que hace es, entras en un imán y este imán pues genera un campo magnético, aquí les puse este pequeño video, en el cual lo que hace es estimular el eje de los átomos de hidrógeno de nuestro cuerpo, pues sabemos que estamos compuestos por 70%, 80% de agua. Entonces lo que hace es cambiar el eje de dirección de estos átomos y mediante un resonador de radiofrecuencia, por eso es resonancia magnética, altera la dirección de esos ejes y genera variaciones en la dirección del eje y nos va a dar diferentes imágenes dependiendo de la cantidad de agua que tenga cada tejido en el cuerpo. Por eso vemos diferentes tonos. Y así es como se genera la imagen de la resonancia magnética. Entonces aquí nada más les reproduzco otra vez este pequeño video en el cual vemos que los espines se acomodan al eje magnético y luego pues se da la resonancia y cambian de lado. ¿Sale? Bueno, Bueno, y esta imagen, yo sé que es un cerebro, pero es para que veamos esta pequeña tabla, en la cual vamos a ver que cuando hablamos de resonancia magnética, hablamos de intensidades, sea hiperintenso o hipointenso, a diferencia de la tomografía que va a ser hipodenso y hiperdenso, o sea, hablamos de densidades. Aquí la intensidad está dada por la cantidad de iones hidrógeno que tenga un tejido, o sea, entre más agua, va a ser más intenso, pero lo que la facilidad que nos da la resonancia magnética es que hay varios tipos de métodos para poder hacer la resonancia. Tenemos la resonancia magnética en T1, T2 y en FLAIR, que son como diferentes métodos para tomar la imagen, en la cual se generan variaciones en los pulsos magnéticos y de radiofrecuencia para obtener diferentes imágenes. Y aquí yo les pongo este ejemplo en el cual pues vamos a ver que en la T1 si ustedes se dan cuenta, la parte blanca que se ve aquí no es hueso, sino que va a ser la grasa. La grasa siempre se va a ver hiperintensa, va a ser lo más brillante en la resonancia magnética, ¿sale? Y si vamos a buscar lo que es el líquido cefalorraquídeo, se va a ver hipointenso, la intensidad es más baja, pero esto es en una toma de T1, o sea, ustedes cuando vean una imagen así, pues van a pensar que si el LCR se ve negro o hipointenso, vamos a pensar que es más una toma en T1 que en T2. En T2, pues les digo, se forman las variaciones, esto para poder ver contrastes de líquidos, en lo cual pues se modifican algunas cosas y si se dan cuenta, por ejemplo, hay variación en los colores. Ahora la sustancia blanca se ve más negro y la sustancia gris se ve un poco más clara. Y lo que es los ventrículos que están llenos de líquidos se ven más claros. Estos, les digo, vamos a pedirlos dependiendo de qué es lo que se esté buscando. Y el tipo flare es como pedir una tipo T2,
pero sin el contraste de los líquidos. Esto para que nosotros podamos ver líquidos inflamatorios patológicos que podrían ser por un tumor, un proceso inflamatorio que esté dentro del parénquima de cierto órgano, que básicamente lo que veríamos sería dentro del objeto, veríamos una hiperintensidad que sabemos que no debería estar ahí. ¿Sale? Entonces continuamos. Y ya a nosotros, pues en este caso que es urología, nos interesa más ver en la parte abdominal y pélvica qué es lo que vamos a ver. Entonces aquí les puse esta tabla en la cual vamos a ver cómo se van a ver en estas diferentes tomas ciertas porciones abdominales. En este caso, por ejemplo, tenemos una T1 aquí arriba que es lo podemos saber porque el hígado se ve hipointenso, o sea, con una intensidad más baja, ¿sale? Y esta es una T2 que tiene una hipointensidad más alta, una hiperintensidad o intensidad media, podríamos así decirlo. Y también podemos ver que aquí el contenido gástrico, a diferencia de está iluminado, o sea, es líquido, por lo tanto, sería una T2, ¿sale? Y pues esto pues, lo tendríamos que ir aprendiendo durante la marcha, viendo muchas resonancias magnéticas para aprender a diferenciar cada una de las porciones. Y bueno, cuando hablamos de resonancia magnética renal, por ahí creo que suena un micrófono, no sé si alguien esté teniendo interferencia. ¿Pueden mutear a Hugo, por favor? Hugo. Ok, gracias. Entonces, la resonancia magnética renal nos va a ayudar mucho porque va a tener alta sensibilidad para diferenciar lesiones renales, ya sean quísticas o sean sólidas. Esto porque, les digo, por la variación en la cantidad de agua que tenga cierto componente de tejidos, pues va a tener una coloración distinta en la imagen de la resonancia. Vamos a poder evaluar masas muy pequeñas, o sea, va a ser muy visible poder ver masas muy pequeñas. Y también va a ser más sencillo determinar de dónde viene esa masa, ya que en la resonancia magnética se pueden hacer planos más pequeños o más juntos uno de otro, a diferencia de la tomografía. Entonces nos permite saber exactamente de dónde viene esa masa. Si realmente es del riñón o viene de un anexo del riñón, ya sería de la suprarrenal o de algún otro lado, ¿no? Y pues las características de la lesión. Y aquí les pongo en esta pequeña tabla cómo se van a ver algunos de estas lesiones, ¿sale? Esto sería un corte transverso en el cual estamos viendo, aquí tenemos al riñón derecho, este sería el riñón izquierdo, ¿sale? Y podemos ver que esto se ve en una T1 y en una T2, pueden ver la variación de la coloración, pero estos son riñones totalmente normales, inclusive podemos ver la corteza suprarrenal, las pirámides, el hilio renal, o sea, se ve todo muy bien y muy claro. Y como les decía, en esta tabla podemos ver que un tumor sólido dentro del parénquima renal se va a ver hipointenso o isodenso. ¿Qué quiere decir? Que no va a brillar, pues va a ser un gris común, en lo cual aquí veríamos, por ejemplo, una bolita gris, ¿sale? Un quiste sí se vería totalmente hipointenso en una T1, así como podemos ver este círculo que está aquí. Ustedes, no sé si alguien quiera participar y me quiere decir qué pensaría que es este círculo negrito que se ve aquí. ¿Es la cava o la aorta? Es la aorta, exactamente. Se ve totalmente hipointenso, está lleno de líquido. Entonces, si tuviéramos un quiste renal, se vería igual, se vería la pequeña burbujita negrita, ¿no? También tenemos los quistes complejos, que son aquellos que tienen otro tipo de contenido dentro de su cápsula, pues serían más hipointensos, no ¿sale? En T2, pues cambian un poco. Vamos a tener que los tumores sólidos van a ser un poco más hiperintensos, pero los quistes van a seguir siendo, dependiendo por el contraste, pues van a ser hiperintensos, ¿no? También. ¿Cuál es el medio de contraste que se usa en resonancia? El galodinio. Ese. Ahorita vamos a hablar del ajá. Nada más para que lo oigan los otros compañeros. Y aquí pues les puse varias resonancias magnéticas de riñones.
en las cuales podemos ver que son riñones sanos y les digo, estas son, hay muchas técnicas de contraste, muchas técnicas de imagen, por eso algunas se diferencian o se ven las tonalidades diferentes. Me llevaría 10 clases si les explicara todas, la verdad. Pero pues aquí podemos ver cómo se ven las pirámides renales, la corteza, ¿sale? Podemos ver inclusive aquí podemos ver una isodensidad que sería la glándula suprarrenal, ¿sale? Podemos verlos cómo están orientados anatómicamente, pues aquí con el hígado, con el vaso, ¿sale? Sale. Ahora, en esta ya es una resonancia magnética patológica, ¿sale? En la cual aquí vemos un corte transversal que muestra una masa renal derecha. Aquí vemos lo que sería el riñón izquierdo, pero aquí debería estar el riñón derecho y Derecho. pues realmente no se ve dónde está el riñón derecho, se ve solo una masa que sería un tumor complejo que tiene varios tipos de tejido, un tejido diferente al parénquima renal, ¿sale? Por este lado, esto que está aquí es una tomografía. Acuérdense, si brilla el hueso, es tomografía. En la resonancia magnética nunca brilla el hueso, ¿sale? Y de este lado, aquí podemos ver también una tumoración renal. O sea, si ustedes pueden ver, es muy claro poder observar pues que algo no está normal, anatómicamente normal, ¿sale? Aquí también podemos ver, esto es un tumor renal benigno, ¿sale? Que se encuentra en la corteza. Ustedes pueden ver, está el riñón derecho, el riñón izquierdo, y se ve claramente una hipodensidad dentro del parénquima renal, ¿sale? Esto es en un corte transversal y en un corte coronal lo podemos volver a ver, ¿sale? Leí por ahí que si no vemos hiperdensidades que nos hagan pensar en grasa, muy probablemente el tumor no sea maligno. Y siempre que encontremos hiperdensidades que sean de grasa, hay que pensar en malignidad en estos tumores. Bueno. Ahora, habíamos hablado del gadolinio, que es el método de contraste que se pasa a través de, se inyecta al torrente venoso y este se puede utilizar pues para teñir ciertas porciones que ustedes quieran ver. En este caso, para ver la función renal, o sea, si hay obstrucciones, cómo están los cálices, ya que no son muy observables mediante una resonancia normal. Y se ha demostrado que el gadolinio tiene muy poca afectación en pacientes con insuficiencia renal crónica, entonces se puede usar sin muchas contraindicaciones. Y pues aquí podemos ver claramente cómo el galodinio pinta todo lo que es el interior de los cálices renales, pero podemos ver que están totalmente dilatados. Esto es una hidronefrosis, ¿sale? Ahí donde estás tú, precisamente, es lo que hablaba yo ayer, que hay una impresión vascular ahí. O sea, hay una arteria, digamos, ¿Es esto? extra, una arteria extra en el riñón, es polar, entonces generalmente da esa imagen aquí. Hay una obstrucción del uréter y por eso está la recolección de orina en el cáliz, en la pelvis. ¿Sí? Síguele. Y pues en la otra imagen también podemos ver otra tinción en la cual pues podemos ver un riñón que está totalmente sano y un riñón pues que obviamente tiene dilataciones de los cálices y de las pelvis. Esto porque pues vemos que no hay bajada del medio de contraste a través del uretero. Entonces nos habla de una obstrucción. En este caso pues debe ser algún tumor dentro del urétero. Sí. Ahora, la resonancia magnética renal va junto con la de los uréteres. Vamos más hacia abajo, vamos a hablar de la resonancia magnética vesical, que esta se indica principalmente para la evaluación en la invasión de la pared vesical, ¿sale? Les digo, gracias a los métodos de contraste que tiene la resonancia magnética, es muy fácil poder identificar masas que no sean parte de la pared de la vejiga. En este caso, esto sería una tomografía, una resonancia magnética en T1, en la cual pues no hay brillo de los líquidos, tenemos una vejiga distendida llena de líquido,
y podemos diferenciar claramente la pared y ver que hay un objeto, o bueno, un hallazgo, ¿no? Que no debería estar ahí. O un cambio de densidad, se puede decir también. Uh-huh. Un efecto Recordemos de que también densidad. existen las calcificaciones de la pared vesical que podrían poder ser visibles también. Sí. También nos pueden servir para evaluar lo que es la función vesical. En este caso, por ejemplo, esa es una paciente que tiene un tumor endometrial. Pueden ver que está el endometrio, se diferencia muy bien de lo que es el miometrio y podemos ver que está claramente engrosado. Sabemos que el miometrio tiene que ser de milímetros y aquí pues, está de centímetros, ya eso es un tumor. Y podemos ver a la vejiga claramente postrada por debajo de lo que es el útero, ¿no? Se Y está apachurrado. exactamente, podemos ver que hay cuestiones de incontinencia, de la función vesical, entonces nos va a servir mucho para evaluar. Esta resonancia me gustó mucho porque es una resonancia funcional en la cual a la paciente se le pidió que pujara mientras se le hacía la resonancia y podemos ver claramente cómo hay un prolapso vesical hacia el conducto, hacia el canal vaginal, ¿sale? Que obviamente nos genera un problema Incontinencia de de esfuerzo. incontinencia, exactamente. Y la línea punteada nos muestra lo que sería la uretra. Sale aquí, va la Sí. uretra normal, o sea, cuando no hace fuerza la paciente y cómo la uretra se cambia totalmente de dirección con este prolapso. O sea, ¿Sale? se cambia un ángulo. El ángulo normal de la uretra femenina con la vejiga es de 90 grados. ¿Sí? Cuando hay cistocele, o sea, cuando la vejiga se cae y se mete a la vagina, esto se invierte totalmente. O sea, ya es un ángulo de 130 grados. Entonces, da la cosa de que en el cistocele se junta la orina. Entonces, cuando tosen, cuando ellos ya terminaron de orinar, pero aquí se queda un residuo abajo donde está la bolsa. Por eso se llama cele, cistocele. Cele es cavidad con líquido. Entonces, a la hora que tosen o que estornudan, esto brinca y sale. Entonces, es la incontinencia de esfuerzo. Es lo mismo, digamos, que les estaba yo diciendo ayer de una placa, una radiografía escritora. Si me tengo sospecha de una mujer que tiene cistocele, pues también puedo sacar la misma imagen. ¿Cómo? Lo pongo de lado, oblicua, y le pido que puja parada. Estando parada, que puje y se va a pintar también lo mismo abajo del pubis. Acuérdense, si está abajo del pubis, es cistocele. Sigue. Bueno. Ahora, también podemos utilizar la resonancia magnética para ver la próstata. Va a ser muy útil para la evaluación del carcinoma de próstata, en la cual en una toma de T1 podemos ver una intensidad similar al músculo, o sea, se va a ver negrita la próstata. Y en T2, pues de los detalles, vamos a poder ver un poco más de los detalles intraprostáticos, todos los canalículos que tiene, inclusive a las vesículas seminales y permite aumentar el diagnóstico del cáncer de próstata, o sea, deja a menos el error médico de decir yo no veo nada, porque claramente se va a ver algo en la resonancia magnética. ¿Sale? Entonces podemos ver cómo está la próstata justo por debajo de la vejiga y cómo continúa a través de la uretra, ¿no? Esta es una imagen normal de la próstata. Y aquí podemos ver varias imágenes de próstatas. Este círculo que ven aquí sería el recto, ¿sale? Aquí podemos ver una próstata normal de un paciente, tiene su forma hasta de corazoncito. Esto sería una toma de T2 y esto sería una toma de T1. Esto es T1, ¿sale? Y esto es T2. Y por otro lado, aquí vemos otra próstata que por delante, si ustedes pueden ver, esto sería la vejiga. Vemos la próstata, se ve bien. Les digo, en T2 se pueden ver más detalles intraprostáticos. Y, de hecho, perdón, me equivoqué. Esta próstata no es normal, esta tiene una Sí, formación, falsificación. ajá, tiene calcificaciones y se puede ver como que cierta cambio de densidad en su composición, a diferencia de la del lado izquierdo, que se ve totalmente regular en toda su densidad. Y del lado derecho podemos ver
Esto sí es una próstata totalmente anormal. Podemos ver cómo abarca la mayor espacio en lo que es la pelvis. Si hacemos un corte sagital, pues podemos ver cómo tenemos aquí a la vejiga y cómo toda esta gran masa cuelga de la vejiga, pues ya sería pues un tumor prostático, un cáncer prostático, ya va directo a la estadificación para pues poder dar un tratamiento a esta Probablemente persona. un T3, un T4, T3, T4 es eso. Y es un tumor maligno muy invasivo. Ya invadió todo alrededor. Ok. Bueno, entonces, acuérdense que es a base de densidades van a determinar las patologías, ¿sí? Así como decía él, mi amigo, en T1 o T2, pero la densidad es la que va cambiando. Por ejemplo, acá abajo se ve una densidad homogénea. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay cosas raras. Pero si veo una densidad heterogénea, por ejemplo, la que decíamos que hay calcificaciones, bueno, ese es heterogéneo. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que tenga un tumor ahí precisamente, ¿sí? Y acá, por ejemplo, ya la deformidad de la forma de la próstata normal, pues inmediatamente yo pienso que es un tumor y se acabó, ¿sí? Y sea benigno o maligno, eso me lo puede dar, por ejemplo, el ultrasonido con un Doppler. Y ya puedo determinar si tiene esto. O bien ya clínicamente me va a decir el antígeno prostático está en 50, por ejemplo. ¿Vale? Sí, Continúale. y bueno, también nos va a servir para lo que es la resonancia magnética uretral, testicular y peniana, que ya en estos casos no se utiliza tanto, pero se puede llegar a pedir, en especial para la resonancia magnética uretral, que no es un estudio de primera elección. Se utiliza cuando de verdad ya no encontramos nada y decimos, bueno, hay que seguir viendo, entonces nos va a servir para encontrar estenosis, divertículos o extensiones de algún carcinoma. Y lo que es en la resonancia magnética testicular va a ser útil para evaluar tumores, o sea, que toquemos alguna, a la exploración física, encontremos alguna masa testicular, que los testículos no estén en el saco escrotal y tenemos que ir a buscar esos testículos a ver dónde quedaron, o en caso de traumatismos. Y en la resonancia, aquí la resonancia magnética peniana, nos puede servir para evaluar roturas traumáticas de los cuerpos cavernosos. ¿Sale? Bueno, ahí nada más, Y espérate. uh-huh. En la uretral no hay necesidad de hacer esto, ¿sí? Muchas veces, para una estenosis, que es lo más común y corriente, una uretrografía retrógrada, o sea, desde el pene hacia adentro se mete medio de contraste, inmediatamente se diagnostica la estenosis, no tiene mayor chiste, ¿sí? Ahora, en los tumores testiculares y demás, sobre todo, ahí no necesitamos tanto la resonancia, porque si lo estoy tocando, o sea, no hay mayor chisme. Pero aquí, por ejemplo, los testículos no descendidos, sí es importante ver dónde quedaron. Como puede ser ectópico o puede ser intraabdominal o puede ser crural, anda por otro lado, no lo sabemos. Entonces la resonancia quizá sí nos pueda determinar en dónde está ese testículo. Y generalmente el tratamiento pues, es quitarlo, porque puede malignizarse más adelante. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, en la rotura traumática de los cuerpos cavernosos, eso generalmente es la fractura del pene, que se llama, ¿sí? La fractura del pene se da solamente cuando está en erección el pene y cuando se hacen maniobras sexuales un poco bruscas y así de malabaristas, y Uh-huh. por eso se rompe la túnica albuginia y entonces hay una extravasación de la sangre alrededor de los cuerpos cavernosos, o sea, se rompió un cuerpo cavernoso. Pero realmente no necesitamos la resonancia magnética para eso. Yo lo estoy viendo, o sea, a ti te llega un paciente a urgencias con el pene todo lleno de sangre y parece que está todo camoteado, que le pasó un tráiler encima. Y ya le preguntas y te tiene que confesar. Muchas veces no te confiesan cómo fue, porque les da pena. Pero solamente erecto es cuando se puede romper el pene. Síguele. ¿Ya acabaste? No, falta tantito, doctor.
Y pues aquí podemos ver en un corte sagital y un corte transversal la evaluación del pene. En este caso dicen que tiene aquí el señor en el pene. Bueno, pues tiene una prótesis hidráulica que se utiliza para el tratamiento de la disfunción eréctil, ¿Sí? que es una bolsita que se llena de agua y pues ya se resuelve el problema. Y pues un corte transversal en el cual podemos ver los cuerpos cavernosos y parte de la anatomía del pene, ¿no? O sea, son Ahora, dos cuerpos, acuérdense, dos cuerpos cavernosos y uno esponjoso, ¿sí? Estos dos son cavernosos y el de abajo que envuelve la uretra, ese se llama esponjoso. El mismo que tiene el glande es cuerpo esponjoso, ¿sí? Por eso cuando hay, digamos, un priapismo, que hablábamos el otro día, donde, ¿cómo resuelvo yo el priapismo? Haciendo una fístula caverno-esponjosa. ¿Cómo la hago? Le meto dos trócares arriba del glande, ¡zas! Y me voy hasta el cuerpo cavernoso. Entonces, estoy perforando el glande y estoy perforando también los cuerpos cavernosos. Y después le pongo una instilación de adrenalina y con eso logramos, y después un vendaje a presión y logramos, ya se queda la fístula ahí. Entonces, toda la sangre que va quedando ahí se va pasando al cuerpo esponjoso, que tiene otra vía de salida. ¿Posible? y bueno, como decía el doc, también para la evaluación traumática en la cual podemos ver cuando se rompe la túnica albuginea y podemos ver que hay una salida del contenido venoso durante la erección del pene, sale aquí se ve muy claramente, o sea, hay pérdida de la continuidad anatómica de los cuerpos cavernosos. Ah, también, pues aquí les pongo otras evaluaciones, ¿no? Para poder ver la continuidad del cuerpo cavernoso, podemos poner contraste para poder identificarlo, también nos puede servir mucho para ver dónde está la lesión en la túnica, si queremos ser más minuciosos, ¿sale? Y Sí, ahí normalmente cuando llega el paciente y entramos a operarlo, lo encuentras luego, luego, porque ves de dónde está saliendo sangre. Ya que le pelaste todo y sacaste todos los coágulos, inmediatamente, a ver, échale agua, ya le echamos agua, mira, ahí está saliendo, ahí está la túnica albugina rota inmediatamente. Ahí se le ponen dos puntos y se acabó el chisme. Y luego ya se sube el prepucio y se pega al glande. Síguele. Y bueno, esta es la resonancia magnética testicular en la cual, pues les digo, vamos a poder ver los componentes testiculares. Aquí, pues ya sería un corte transversal, un poco por debajo de la pelvis, por eso vemos las piernas. Acuérdense que lo que más brilla es la grasa. Aquí vemos un testículo, al epidídimo, sale aquí vemos otro testículo. Recordemos que siempre un testículo es más grande que el otro, principalmente el izquierdo. Y en este caso, pues vemos una masa totalmente quística, diferente, con una densidad hiperintensidad. Obviamente podría ser un tumor, un quiste testicular. Aquí tenemos otras evaluaciones testiculares en las cuales, pues, vemos un testículo, pero está altamente crecido, igual podría ser un quiste. Esta misma imagen se traspola en un corte transversal y pues ya tendrá que ser evaluado porque este es un paciente pediátrico, ¿no? No hidrocele. Puede tener un hidrocele. Inclusive podemos ver por dónde bajan los cordones testiculares hacia el canal inguinal, que se ve muy claro en la imagen. Bueno, Aquí también podemos ver otras evaluaciones testiculares en las cuales pues podemos ver masas en lo que sería en la porción del epidídimo o podría ser parte del cordón, habría que evaluarlo bien, ¿sale? Es esta masa, es esto, ¿sale? Es algo que no debería estar ahí. Y bueno, ya sería todo por mi parte, doctor. bueno, muy bien presentado. ¿Y vamos a ver otra cosa? ¿Alguien? Sí, gammagrafía, doctor. Bueno, Yo adelante. tengo Urotac. ¿Quién va primero? ¿Quién va Yo primero? tengo Ultrasonido. Ultrasonido también tengo yo. No iba Urotac, pues y tal. Pues que el Urotac, ya de cuenta que es lo mismo que la resonancia magnética dirigida al sistema urogenital. Es una tomografía, pero ya está más especificada como Urotac, ¿sí? Da cuenta que es la evolución de la urografía excretora
al Urotac. ¿Por qué? Porque antes no había tomografías. Lo hacíamos todo con medios de contraste iodado, urografía excretora. Y con la urografía excretora todavía actualmente se puede hacer hasta el 80% de los diagnósticos con una urografía excretora. Sin embargo, pues tenemos que abocarnos a la nueva realidad, ¿verdad? Y lo último que salió, pues es el Urotac. Pero por acaso es una tomografía igual. Ahora, empiece la señorita. Doctor, tengo una duda. ¿Sí? Antes de continuar con el tema. Solamente una duda. Mi compañero Bendaño comentaba el tratamiento sobre ¿cómo se llama? La fractura del pene. No, cuando no se puede tener una erección Disfunción eficaz. eréctil. Disfunción eréctil, el que Para la mencionaba. disfunción eréctil, sí. Ajá, que se le metió una bolsita con agua para generar la Bueno, erección. ese es ya en el último esfuerzo para que ese paciente pueda tener algo de sexo, ¿sí? Pero generalmente esas prótesis ya están pasando a la historia. ¿Por qué? Porque tenemos medicamentos que van a producir una erección sin problemas. Y doctor, con Antes, esa prótesis, ¿el ¿eh? pene siempre queda en erección? Bueno, semi erección. O sea, queda suficientemente duro para que traspase la barrera de la vagina, ¿sí? Y queda suficientemente suave para que te lo guardes. Entonces lo puedes echar al hombro, ¿sí? ¡Sus! Ya. Pero esa prótesis que ves ahí, por ejemplo, esa base de agua. Se pone un reservorio abajo del ombligo, abajo de la piel, Ok, por gracias. abajo de la vejiga, pues se pone un reservorio de agua y tiene dos tubitos. Pues un tubito va a otro reservorio que son los cuerpos cavernosos y ahí está una bolsita de silicón. Entonces esa está conectado a una de las bolsas. Y la otra va, digamos, al testículo. Va a la parte superior del testículo y es una bombita. Esa bombita hace que si tú la aprietas arriba, ¿sí? Arriba se desinflan los cuerpos cavernosos, o sea, las bolsitas que están en el cuerpo cavernoso. Y con eso desciende el pene. Ahora, quieres que tengas erección, entonces la aprietas abajo y le das una bombeadita. Entonces empieza a subir el pene hasta lo máximo que se pueda. Entonces ahora sí, mamita, ven para acá, aquí estoy listo. Entonces ahí la mujer ya se pone ahí, ¿sale? Y ya Ok. terminamos, bueno, le aprieto otra vez arriba y eso desciende. Con estas prótesis así mecánicas se han tenido varios problemas. ¿Por qué? Como se implantan abajo de la piel y ya nadie las toca, entonces, si yo engordo o hago algún ejercicio, ¿qué puede suceder? Que los tubitos se doblan, se doblan sobre sí mismos y se obstruye el paso del agua. Entonces, o queda erecto para toda la vida o queda totalmente que ya no funciona. Entonces, ahí van a parar con el doctor que los operó. Oiga, doctor, me puso usted esto, pero ya no sirve. Pues, ¿qué hiciste? Pues no sé, pues ya no sirve. Entonces, muchas de esas prótesis las tenemos que quitar otra vez. Hay otras que son la prótesis fija. Esa no es un mecanismo hidráulico como este, sino es fija y esa, de cuenta, es un dilatador de Hegar, ese que usan para dilatar el útero. Hay unos dilatadores de Hegar que parecen unos lapizosos grandotes y con eso van dilatando el cuello de la matriz. Bueno, son más o menos de ese calibre, ¿sí? Y aquí, digamos, son maleables, son de silicón, pero tienen por decirlo así, un alma de plata. Tienen plata como esqueleto de la prótesis. Entonces eso lo vas metiendo, tienes que abrir el cuerpo cavernoso de los dos lados y ir metiendo eso. Tienes que dilatar el cuerpo cavernoso de los dos lados y luego meter la prótesis que se vaya hasta el glande y luego hasta la apófisis del isquion hasta abajo.
¿sí? Porque ahí empieza el cuerpo cavernoso. Entonces, esas son, digamos, ya fijas. Pero es como te digo, están suficientemente fuertes para que pueda traspasar o tener una relación sexual. Y suficientemente maleables para que te la puedas guardar. Pero, o sea, no tienes una erección al 100% constantemente, ¿no? Porque estos cuates ya casi no tienen erección por sí mismos. Por eso es con eso, ¿sí? La Gracias, otra doctor. cosa que puede fallar aquí, por ejemplo, cuando son prótesis fijas, si tú no mides bien el tamaño de la prótesis, o sea porque vienen de diferentes tamaños, ¿de acuerdo? Si es un burro, pues necesita una prótesis mayor, ¿verdad? Si es un infantil, pues necesita una prótesis chiquita. Necesitamos ver, valorar perfectamente de qué tamaño está el pene. Muchas veces antes de poner la prótesis, se le hace una infusión a los cuerpos cavernosos provocando una erección artificial. ¿Para qué? Para que veamos el tamaño. Ya viendo esa, entonces mejor el 3, no, mejor el 5. Ahora, pues, ¿por qué? Porque si lo pongo muy apretado, entonces, ¿qué va a pasar? Que esa prótesis va a ir lacerando el glande hacia arriba. Y muchas veces se ha parecido la prótesis en el glande a un ladito de la uretra. Oye, doctor, me salió esta bolita que es la prótesis, ya se te salió. Entonces son pequeñas complicaciones cuando las cosas no se hacen adecuadamente. O bien te queda muy corta, no le atinaste, no le mediste al pene de burro que tenía este cuate y se la pusiste más chica. Entonces, ¿qué pasa con esa? Cuando hay erección, va a tener, digamos, el síndrome del avión ¿cómo se llama? Que la nariz del avión se va para abajo, ¿sí? Entonces, es muy doloroso, tienen relación y les duele. ¿Por qué? Porque el glande quedó hacia abajo. ¿Y por qué? Porque le quedó chica la prótesis, entonces queda muy, muy abajo, ¿sí? Esa se Doctor, usa, por ejemplo, cuando hay ahorita que vimos la fractura del pene. Cuando vemos fractura de pene, muchos de estos pacientes quedan con disfunción eréctil después. ¿Por qué? Porque al romper la túnica albuginea y cicatrizar eso, y ponerle ahí puntos y demás, se va a crear una fibrosis. Esa fibrosis te va a dar una desviación del pene hacia el lado donde esté la sutura, ¿sí? Entonces, con el tiempo, el cuate no va a poder trabajar. Entonces, muchas veces se les pone ya la prótesis de una vez. Lógico que las prótesis son muy caras, ¿sí? Valen alrededor de 4, 5 mil dólares, son 100 mil pesos, pues no cualquiera lo va a pagar. ¿Sí? Bueno, a ver, síguele pues. Empezamos con la disculpe. gamografía. ¿Alguna Y pregunta más? sí, y las prótesis, ¿el precio de las prótesis están de acuerdo al tamaño? No, o sea, por decirlo así, la prótesis es de un solo tamaño. O sea, el cilindro donde tiene el alma de plata es de un tamaño, pero tiene una extensión. Esa extensión es para medir tú hasta dónde quieres que llegue. Es una patita. Esa patita es la que va a caer al isquio, hasta abajo. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con eso, tú ya mediste, bueno, entonces ya vas cortando por centímetros. 1 centímetro, 2 o 3, y ya la vas poniendo directamente en la cavidad. Pero esa es la manera de ir cortando la prótesis para que quede bien. Ah, ok, don. Lo Gracias. mismo con el cilindro, el otro también que es hidráulico. Ese también necesitamos también checarlo muy bien. ¿Qué necesitas una? No. Bueno, Me los después tenía. platicamos. Ahora sí, mamita, empiézale. Sí, buenos días. Voy a exponer sobre gamografía urinaria. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? La siguiente, por favor, Avenida. Ok. La gamografía es un examen de medicina nuclear en el cual se utiliza una pequeña cantidad de material radiactivo para medir el funcionamiento urinario. La siguiente, por favor.
La mayoría de los estudios de imagen en urología van a demostrar la estructura del organismo, pero la importancia de las gamografías es que estas van a demostrar la función. Y entonces la gamografía nos va a ayudar a detectar cambios patológicos de hace meses o años antes que otros estudios de imagen. La siguiente, porfa. Entonces vamos a dividir los estudios gamagráficos en planares y de reconstrucción. En planares le vamos a llamar así porque son aquellos que se van a usar un colimador fijo que recoge los rayos gamas en un solo plano. Y van a ser los primeros 5 que están ahí, y los de reconstrucción van a utilizar técnicas derivadas del ATAC para una reconstrucción en una sección de corte de segundo D. Y vamos a tener de ejemplo la tomografía por emisión de positrones y la tomografía computarizada por emisión de fotón único. La siguiente, por favor. Ok, la gamografía renal, que es un ejemplo de gamografía planar, le vamos a decir al paciente que se acueste sobre la mesa del escáner y le vamos a poner una apretada sobre el antebrazo, y esto va a generar una presión y nos va a ayudar a dilatar las venas del brazo. Luego le vamos a inyectar una pequeña cantidad de radioisopo en una vena, y ahorita les voy a explicar el tipo de radioisopo o radiofármaco. Le retiramos la venda y ya el material radioactivo se inmoviliza a través de la sangre y poco tiempo se va a arrastrar a través de los riñones. Y de ahí ya se van a tomar varias imágenes, y cada una de las cuales va a durar de 1 a 2 segundos. Y el tiempo total de la gamografía es de aproximadamente media hora a 1 hora. La siguiente, por favor. Y hablando de la gamografía de reconstrucción, pues la reconstrucción va a ser por secciones o cortes. Se hace lo mismo, pero el colimador va a ir girando 360 grados alrededor del paciente. La siguiente, por favor, Belén. Ok, vamos a hablar de los radionúcleos o radiofármacos. Estos nos van a ayudar para que emitan para que den la emisión radioactiva, y va a permitir la adquisición de la imagen gamagráfica y el reflejo de la actividad funcional del órgano o del sistema que vamos a utilizar. La siguiente, por favor. Como si ponemos un radionúcleo aislado, es muy inseguro para el paciente y puede provocar daños, y es por eso que usa el radionúcleo y que tenga una afinidad con un fármaco para así obtener un radiofármaco. La siguiente, por favor. Y los radiofármacos nos van a ayudar para ver la función y la anatomía renal, y se los vamos a agrupar en 3 categorías. 1, agentes eliminados por filtración glomerular, por secreción tubular y los que se acumulan en los túbulos durante largo tiempo. La siguiente, por favor. Ok, los radiofármacos más utilizados en neurología va a ser el DTPA, que es el ácido dietilín tetraaminopentácido, el MAC3, que es el mercaptoacetilglicilglicina, y el DMSA, que es el ácido dipermactosuccinio. Vamos a utilizar principalmente el DTPA, que nos va a ayudar, es como excelencia porque se parece a la inulina y se va a eliminar exclusivamente por filtración glomerular. También vamos a utilizar el MAC3, que se elimina exclusivamente por excreción tubular, y el MSA, que se acumula en la corteza renal, en los túbulos proximales, y al pasar, y es el que nos va a ayudar a obtener las imágenes gamagráficas. La siguiente, por favor. Ok, la gamografía renal, el objetivo principal es que nos va a ayudar a evaluar el funcionamiento renal, la filtración glomerular y la excreción tubular, y nos va a ayudar a evaluar la apariencia de la corteza renal. La siguiente, por favor,
Bueno, aquí donde dice que tiene una sensibilidad mayor al 90% para detectar lesiones corticales y es superior a la urografía secretora y a la urografía excretora, es porque tienen la sensibilidad de detectar una lesión en la corteza renal. Y en donde nos dice que es similar al TAC, puede que sea similar, a veces la mayoría elige la tomografía porque es más barato, pero el detalle acá es que en la TAC no podemos medir la función, es por eso que a veces se opta por el renograma isotópico. La siguiente, por favor, a ver, no. Hablando de esto, de los estudios de gabinete, la resonancia, esta gamografía, es el único estudio que realmente me da la tasa de filtración glomerular, precisamente. Es el único. Los demás no me pueden decir nada. Entonces, muchas veces, por ejemplo, yo lo utilizo cuando tengo 2 riñones tapados con piedras y no sé cuál está funcionando menos o más. Entonces, la gamografía me va a dar esa respuesta. Me va a decir, el riñón derecho está funcionando al 40%, ¿sí? Y el izquierdo está funcionando al 10%. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál voy a tratar? No voy a tratar al que ya está jodido, que tiene 10%. Voy a tratar de salvar o mejorar la función del que está en 40%, que quizás suba al 50%. Bueno, con 50% de un solo riñón, quizá pueda vivir todavía el individuo. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve la gamografía. Y también nos puede dar, no sé si lo va a hablar ahorita la señorita, digamos, el flujo sanguíneo que tiene el riñón. Dígale. Sí, doctor. Las indicaciones, como dice el doctor, es una infección renal o una secuela, lesiones no infecciosas como traumatismos, complicaciones postquirúrgicas o masas renales. Y la función renal de un riñón poliquístico o de uno prequirúrgico. Y la hipertensión renovascular y el trasplante de renal. La siguiente, por favor. Bueno. Y en la hipertensión renovascular es donde se va a detectar precisamente que el flujo sanguíneo de un riñón es muy disminuido en comparación con el otro. Entonces yo puedo colegir que ese riñón tiene una estenosis renal, de la arteria renal, y me está dando una hipertensión renovascular. O sea, ahí puedo hacer el diagnóstico. Sí. Exactamente, entonces el modo secuencial en el que vamos a usar los radiofármacos, vamos a tener O1. En el modo secuencial se van a usar los 2 marcadores. Primero vamos a poner el DTPA por vía intravenosa. Vamos a esperar 7 minutos a partir de la primera lectura gamagráfica. Y en eso inyectamos MAC3 y ese nos empieza a tomar las secuencias cada 20 segundos por 20 minutos. Y en la otra, que es el modo secuencial simple, solo se va a utilizar DTPA para ver la filtración glomerular y ya luego usamos MAC3 para iniciar el trazo de la curva renográfica, que ahorita les explico cómo se usa ese trazo, cómo leemos el trazo. La siguiente, por favor. Vamos a dividir la gamografía en 3 fases, una fase arterial, una parenquimatosa y una excretora. La primera fase, que es la fase arterial, es donde el radiofármaco pasa a la circulación venosa, de la venosa a la arterial, y prácticamente este radiofármaco va a estar emitiendo la radiación en todas las arterias. La segunda fase, la siguiente por favor, Avendaño, que es la fase parenquimatosa. Entonces el radiofármaco se va a concentrar solo en la corteza renal. La siguiente, por favor, Avendaño. Y en la tercera fase, que es la fase excretora, es cuando el radiofármaco se empieza a excretar y se va a acumular en la vejiga, perdón. Siguiente. En la vagina sí hay fístula. Exactamente. Bueno, aquí vemos una secuencia de tomas planares. Primero vemos el perfil renal, como si pueden ver, observar en la primera
secuencia, hay mucha radiación en el fondo, casi todo en todo el cuerpo, y conforme el radiofármaco es filtrado, excretado, va disminuyendo la radiación y ya al final vemos que el radiofármaco es excretado en la vejiga y vemos la vejiga más llena de radiofármaco. Acuérdense que las tomas son posteriores todas. O sea que el lado derecho mío es el mismo lado derecho que estoy viendo. Entonces, no es como una radiografía que lo vemos al revés, volteado. Esto está tomado por atrás. ¿Vale? Exactamente. La siguiente, por favor, Leño. Ok, y este es un ejemplo. Vemos ahí, así nos va a salir el estudio, la secuela de tomas, la región de interés, en este caso los riñones, los valores calculados y las curvas de captación y emisión. La siguiente, por favor, Bendaño. Ok. Vemos, ahorita les voy a explicar un poco de la curva renográfica secuencial. Como pueden observar en la primera parte, van a iniciar con la aparición de señales gamagráficas interrenales. Y ahí señala muy bien que inician las curvas de TPA. Esta curva es útil para calcular la filtración glomerular. Básicamente lo que medimos es la fase parenquitimatosa y la fase de excreción. Y ahí donde está señalado MAC3, esa curva se nos va a dar a los 7 minutos después de inyectar MAC3 y se observa la curva renográfica y ahí sí ya se puede distinguir las 3 fases. La fase el piquito que ven hacia arriba es la fase arterial. Lo que sigue ascendiendo es la fase parenquimatosa y lo que ya vemos disminuyendo es la caída de la curva, que es la fase excretora. Y eso es como lo vamos a leer en la gammagrafía. Siguiente, por favor, Bendaño. Ok, y aquí los 3 parámetros que usan es el tiempo de actividad, la actividad residual y la relación renal. Aquí la flecha que ven ahí dice el tiempo hasta actividad máxima y es el tiempo en el que tarda el MAC3 en llegar a su máxima concentración. Por eso ven el pico muy bajo. Lo normal es que sea de 3 minutos y lo máximo es que sea 5 minutos. Y si tarda más de este tiempo es porque hay un problema en la perfusión renal. La segunda parte es la actividad, la actividad residual, que es el porcentaje de emisión al final del estudio que queda en cada riñón. Como pueden ver, queda un buen espacio y debe ser menos del 30%. Si es mayor, significa que el riñón no está excretando. La siguiente, Avendaño. Y las aplicaciones clínicas es, como dijo el doctor, en una neuropatía obstructiva. Se basa en el grado de lavado del radiofármaco de la parte superior del sistema urinario. Y los pacientes con hidronefrosis por ecografía son candidatos a un renograma diurético para determinar si existe obstrucción o no. Y al mismo tiempo me va a decir la función renal. Por ejemplo, que estás ensayando, pues aquí veo que más o menos tiene un parénquima todavía conservado de 1 centímetro, no sé, pero la gammagrafía me va a decir sí va a servir este riñón si lo destapas y no va a servir aunque lo destapes. ¿Comprendido? Porque la función renal es lo que tenemos que medir también. Entonces, la gammagrafía me puede medir las 2 cosas, el sitio de obstrucción y además cómo estoy trabajando ese riñón. Síganme. Y en una pielonefritis, la presencia de áreas focales con o sin aumento de tamaño, las cosas de disminución de captación, son interpretadas como pielonefritis aguda. La siguiente, por favor.
Y ahí pueden ver un ejemplo de una gamografía renal con pielonefritis aguda. Se observa el defecto de captación en el polo superior del riñón izquierdo, compatible con daño parenquimatoso focal. Sí. No hay tanta captación. La siguiente, por favor, Bendaño. Aquí, por ejemplo, para la cosa del uso de la gamografía en una pielonefritis, generalmente el diagnóstico es clínico, ¿sí? Y lo vamos a usar allá cuando tengamos muchas dudas o así, cada muerte de un obispo, por decirlo así. Síguele, el traumatismo renal, ese sí es importante. También cuando existe un traumatismo renal, hay que pedir un renograma para establecer si existe flujo sanguíneo o no. Y en segundo lugar, también nos va a permitir evaluar la función renal cuando se aprecia contusión o hematoma con otras técnicas de imagen. Y también para detectar si hay fuga urinaria. La siguiente imagen. Es importante todo eso. Aquí vemos una gamografía en un paciente con un trauma renal y se aprecia la ausencia de captación de la mitad superior del riñón derecho que corresponde a un infarto postraumático. Los radiofármacos no se concentraron ahí. O sea que sí es una heminefrectomía solo. ¿Eh? Ajá. Muchos de estos traumatismos generalmente se quita todo el riñón. No podemos dejar pedacitos. Aquí, por ejemplo, si ya está infartado todo esto, probablemente hay una solución de continuidad en la corteza y está roto el riñón totalmente. O bien hay derramamiento de orina por todos lados. Cuando lo operamos nos damos cuenta. Y generalmente nos vamos directo al hilio, digamos la arteria, digamos la vena, el uréter y va para afuera. ¿Por qué? Porque estoy viendo que el otro riñón está funcionando perfectamente bien. Y para no, digamos, provocarle más problemas a este individuo de que si le dejo, que si no le dejo, luego tú quítalo y salte rápido de ahí. ¿Sale? La siguiente, por favor. Y el renograma isotópico de hipertensión renovascular nos va a ayudar para detectar hipertensión entre el sistema renina, angiotensina, aldosterona. La siguiente, por favor, Bendaño. Bueno, ahí vemos una prueba basal. Esto es solo un pedazo para ver si los riñones están más o menos parejos en su perfusión. Solo esto es solo una imagen porque lo que realmente nos va a ayudar para diagnosticarlo va a ser la relación de las curvas. La siguiente, por favor. En esa curva pueden observar que el paciente está hipertenso porque la perfusión excreción renal es normal. La siguiente, Y ya en la secuencia de inhibición se le va a inyectar al paciente un IECA para normalizar la presión y ya va a estar en la siguiente imagen que les presento ahorita. La siguiente, por favor. Ya el riñón tarda más en llenarse del radiofármaco. Como pueden observar ahí, el riñón izquierdo va a tardar más en llenarse, con lo que se sospecha que hay problemas para excretar el radiofármaco. La siguiente. Y el renograma diurético y de uropatías obstructivas nos va a ayudar para demostrar obstrucciones uretrales, como nos había dicho el doctor anteriormente. Aunque bueno, esta es solo una repetición, yo creo que, bueno, no sé si hasta aquí la dejamos porque como es muy repetitivo, sí, lo que dije sí, anteriormente. Sí, está bien. Ajá. Sí, se puede usar para otras cosas, pero realmente tenemos otros estudios que hacen lo mismo también. ¿Sí? Aquí sobre todo es determinar la función renal, es lo más importante de la gamografía. ¿Vale? Aquí en neurología usamos la gamografía también, pero para el hueso, gamografía ósea. Pero ¿qué ando buscando ahí? Ando buscando metástasis. Metástasis de tumor prostático sobre todo.
El tumor de próstata generalmente primero se va a las vértebras y luego se disemina por el sacro y por el fémur y por la clavícula y por todos lados hasta el cráneo. Entonces, con eso yo determino el grado de metástasis que tiene el paciente y su esperanza de vida que tiene también. Para eso me sirve, nada más para hacer un pronóstico. ¿Sabe qué? Le va a durar menos de 6 meses, haga usted su testamento porque ya se va a morir. Digo, nunca se los digo así, pero generalmente así es. Entonces, para eso nos sirve y también, por ejemplo, la gamografía en cualquier cosa de metástasis óseas, siempre lo vamos a usar, siempre. ¿Vale? Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Estaban listos para el examen el lunes? No. Porque ya está en la plataforma, ¿eh? No se puede revisar antes, Doc. No, pues ¿cómo revisarlo antes? No. No. Ustedes pónganse a leer ahí todo esto de las indicaciones, de las contraindicaciones de la urología excretora, por ejemplo, qué imagen me da, por ejemplo, un tumor renal, o me da, bueno, pues me da una desviación, por ejemplo, del uréter, me da una masa en el lobo, en el polo inferior que desplaza el uréter hacia la línea media o bien hacia el otro lado. Me puede dar calcificaciones que son signos de cáncer, de tumor en el riñón, en una urografía excretora, por ejemplo, ¿sí? O bien hay una imagen que a veces sale, a veces no sale, que se llama patas de araña. Patas de araña no es otra cosa más que una vascularidad, neovascularidad nueva que está saliendo en el tumor. Entonces lo alcanzo a ver de repente, así, patas de araña. Es igual a tumor. Y así, ya dijimos, por ejemplo, de la cistografía simple, ¿para qué me sirve? Para determinar, por ejemplo, una ruptura vesical, ¿sí? La ruptura vesical, acuérdense, siempre se va a abrir la vejiga hacia el peritoneo, o sea, el peritoneo que lo cubre la vejiga y ahí es donde va a romper. Entonces, si yo le meto, tiene un antecedente traumático el hombre, estaba bolo, agarró su coche y chocó y se encajó el volante aquí en el pubis con vejiga llena. ¿Qué sucede? Esa vejiga, ¡poc!, explota. Y va a llegar, digamos, a urgencias y estoy orinando sangre, doctor. Oye, pero no sale orina. No, pues orina no sale, pero sale sangre. Entonces le hago una cistografía simple, le meto medio de contraste directamente y no veo nada. Veo todo desparramado en la placa. ¿Qué quiere decir? Ruptura vesical. O sea, él no va a tener ganas de orinar mientras esté el hoyo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿alguien me quería hablar? No, Doc, nada más estaban interrumpiendo con el micrófono abierto, pero lo escuchamos, Doc. Ah, bueno. Entonces, ya no voy a exponer yo. ¿Qué es? El ultrasonido. Urotac. Pues es lo mismo. No. ¿Ah? Bueno, aquí actualmente el Urotac es lo que más se usa de punto de vista si estás en un lugar que pueden pagar, por ejemplo. Sí, porque es caro, es muy caro. Y demás, que todos son pobres y pues no tienen ni para comer y todavía le vas a mandar un Urotac que vale 4, 5 mil pesos o más, pues no. Y quizá con una placa simple puedes hacer el diagnóstico también, ¿sí? O sea, el Urotac lo hace mucho en hospitales así de tercer nivel. Ahí es cuando se hace realmente. Aquí a nivel común hacemos ultrasonido, hacemos una tomografía computada, la resonancia hay de vez en cuando, nada más, pero realmente con eso nos manejamos y con eso tenemos la mayoría de los diagnósticos los hacemos con eso. El otro que es muy, muy común también es la estenosis uretral. La estenosis uretral, acuérdense, usamos la uretrografía retrógrada. O sea, tiene antecedentes de gonorrea, por ejemplo, el paciente
y llega un momento que ya se le dificulta mucho orinar, no le dieron el tratamiento adecuado para la gonorrea, entonces se forma una estenosis en la uretra peniana. Entonces ese individuo va a orinar muy delgadito y con mucha fuerza. Eso es igual a estenosis uretral, ¿sí? Entonces, ahí hago yo el estudio, agarro el pene y le pido que puje. A la hora que está pujando, ¡sus!, se le inyecta el medio de contraste directamente en el glande, ahí, pero sin aguja, sino directamente con una jeringa, directamente en el meato, ahí se mete, se hace presión para que se dibuje toda la uretra. Entonces la uretra me va a decir, aquí está la estenosis, ¿sí? Doc, una duda. ¿Sí? En cuanto al examen, ve que vimos síndromes urológicos, ¿vendrán como caso clínico o veremos solo más de los estudios, de la semiología? Pues hay de todo. Hay casos clínicos, pero son así muy concretos. Ah, ok, doctor. Pero no está difícil. Aquí la desgracia es que como estamos en vía virtual, entonces la plataforma se encarga de calificarlos. Así que si salen mal calificados, no me echen a mí la culpa. Porque la plataforma los va a calificar. O sea, nosotros llenamos el examen, pusimos en el banco de preguntas, pusimos las preguntas, ¿sí? Y luego escogimos 20. Esas 20, bueno, con sus respuestas, pero entonces la computadora, para que no puedan copiar o mandarle un mensaje a tu vecino, oye, no, la 8 es C, ponle C. No, cada examen es diferente. Aquí, digamos, todas las respuestas que les dimos, una cosa que tiene la plataforma, te revuelve todas las contestaciones. Entonces, por ejemplo, a Chávez le va a tocar la contestación es A. La misma pregunta, pero para Eduardo va a ser la B, y para el otro es la C, y para el otro es la D, y luego te cambia y te la revuelve. O sea, no hay un examen exactamente igual, sino que todos son diferentes, con la misma respuesta, pero haciendo un tachilhuil, como dicen en San Cristóbal, así, haciendo una revoltura. Y eso lo califica la computadora, o digo, la plataforma. ¿Vale? Doctor, disculpe, ¿en qué estudios considera que es más importante enfocarnos? Bueno, lo Doctor. que más usamos es, ya sea el ultrasonido, es muy importante, la urografía excretora, ¿sí? Y resonancia magnética. Esos tres, suficiente. No necesitamos más. Digo, la tomografía, perdón, no es resonancia, la tomografía, ¿sí? Urografía excretora, ultrasonido y tomografía. Pero la tomografía me puede decir muchas cosas también. Y la gran mayoría de las cosas que yo necesito saber me los dice la tomografía. Y la resonancia la dejamos para casos muy, muy especiales, cuando sospechamos sobre todo una estenosis de la arteria renal que me está dando un síndrome de hipertensión renovascular. Entonces, para demostrarlo y ver de qué tamaño está la estenosis y cómo lo voy a recuperar, bueno, voy a llamar a un cirujano vascular que me ayude, porque yo no puedo, no lo sé. Entonces ya con el cirujano vascular vamos a reparar esa arteria y a ver si el individuo puede tener una buena recuperación. ¿Vale? No, Ok, tengan miedo, gracias. hombre. No tengan miedo. Sí, tenemos Y si no, ya miedo, lo Doc. corre- y si salen mal, pues ya lo corregimos en el próximo. En el próximo, a lo mejor ya estamos, así había presencial. Pero en el próximo semestre, Doc. ¿Eh? El ¿En el qué? ¿En el próximo qué? semestre. Ah, bueno, el próximo semestre, hasta enero. Que va a Leemos repetir, dice, para que se vuelva a ver como usted, dice. del ¿Cómo? Smith, leemos, Doc, ¿verdad? Del Smith, sí pueden leer, del Smith, claro.
Y está el libro del doctor Santín en la biblioteca, pero no sé si tengan acceso a él. No, no. Es de, No dejan lo entrar. escribió él, está más cortito que el Smith. El Smith es muy general, muy cansado, y ese está más específico. ¿Cuál dijo? ¿Qué nombre? Santín, Mauricio Santín fue maestro ya, este año se salió ya, daba clases el semestre pasado. Mauricio Santín, urólogo, ya se salió de la facultad, pero está en la facultad, en la biblioteca, ahí está el libro. ¿Sale? Bueno, entonces ya, listos para mañana. Digo, para el lunes. ¿Qué estudio dijo para ver la estenosis del el uretero, perdón? De la arteria. De la uretra. Estenosis de la arteria. Retrografía retrógrada. Ah, ok. Gracias. Gracias. Retrografía retrógrada. ¿Sale? Gracias. Sí, gracias. Bueno.